Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Sebastián Ibarra Cortés, tengo 14 años y hoy les vengo a dar mi sencilla opinión sobre la ideología de género. En primer lugar les quiero dar mi opinión sobre la definición de lo que es un hombre y sobre la definición de lo que es una mujer. Muy bien, esto empieza cuando el feto se está desarrollando en el útero de la madre, donde alrededor de la semana 6 y en las estructuras indefinidas del feto interfiere la hormona de la testosterona, este feto adquiere naturaleza sexual masculina, o sea que es un hombre en desarrollo. Y en el caso donde la testosterona no interfiere, el gen SRY tampoco lo hará, y sin este las gónadas embrionarias se diferenciarán en forma de ovarios. Y sin la testosterona los conductos de Wolff se degenerarán y no se formarán estructuras internas masculinas, o sea que este feto pasa a ser de naturaleza femenina, lo que significa que ya es una mujer en desarrollo. Luego en la pubertad, mujeres entre los 8 y los 13 años, hombres entre los 9 y los 14 años, estos empiezan a tener una capacidad reproductiva. En las mujeres, la progesterona y los estrógenos producen un crecimiento en los senos, ensanchamiento en la cadera, menstruación, vello púbico axilar, y en el hombre la testosterona produce crecimiento de pene, testículos y aumento de masa muscular, voz más grave, vello facial y corporal. Esta etapa está para que el hombre se empiece a reproducir con la mujer, que es lo que ocurre por naturaleza. Pero entonces, ¿por qué hay hombres gay y mujeres lesbianas? Bueno, esto puede ocurrir gracias a una simple combinación de factores como la exposición de la testosterona en fetos del cerebro, como la exposición determinada de la testosterona en fetos femeninos y variaciones de hormonas masculinas en fetos masculinos. Diferencias en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la atracción y el comportamiento sexual, crianza, cultura o incluso traumas. Ahora bien, lo que la ideología de género propone es que si un hombre se identifica como mujer o viceversa, algunos extremistas o viceversa. Bueno, algunos extremistas también hablan del término no binario, pero no voy a hablar sobre ese tema en específico en este video, aunque la explicación que voy a dar va a influir en esto, si existen los no binarios o no. Ahora sí, mi opinión sobre la ideología de género. Pero antes de dar esta opinión, voy a explicar pues, por qué es que un hombre puede llegarse a sentir como mujer y viceversa. Y antes de explicar esto, voy a explicar por qué es que un hombre es más masculino que una mujer y por qué es que una mujer es más femenina que un hombre, como las mismas palabras lo indican. Ok, estoy 90% de que la gran mayoría de nosotros solemos observar que la mayoría de los hombres son más tolerantes al dolor físico y emocional que las mujeres. Esto se debe a que la testosterona aumenta la tolerancia al dolor, ya que cambia la percepción de lo que el cuerpo percibe como malestar. Y no olvidemos que en las mujeres los estrógenos y la progesterona hacen que la percepción del dolor y la molestia varíen en el ciclo menstrual. Ahora bien, esto que les acabo de nombrar puede crear estándares de masculinidad y feminidad, lo que me lleva al siguiente punto. ¿Por qué un hombre se puede llegar a sentir mujer y viceversa? Pues bueno, les comento que esto es más simple de explicar de lo que parece, ya que a pesar de que un hombre tiende a ser más masculino, como lo dice la misma palabra, que es casi un sinónimo del hombre por la palabra macho, por los factores que acabo de nombrar, no hay que olvidar que en primer lugar hay hombres que tienen más testosterona que otros. Sin embargo, este definitivamente no es el factor más determinante, ya que yo diría que en el 95% esto depende del entorno donde crezca la persona. Por ejemplo, puede que un chico en su niñez más temprana empiece a desarrollar un gusto por jugar con muñecas, lo cual es muy común ya que el chico se va a sentir estimulado. Ahora digamos, ¿qué pasan algunos años y el niño ya tiene 8 años y le sigue gustando jugar con muñecas? Pero ahora con la diferencia de que nota que no es común en la sociedad que un chico juegue con Barbies, lo que también se puede explicar ya que un hombre, la testosterona suele causar que un niño siente más atraído por juegos como la exploración, jugar a pelear o jugar a carreras que una niña. Sin embargo, esto no significa que sea imposible que a un niño le guste jugar con muñecas, Barbies o lo que sea. Pero entonces específicamente, ¿por qué a un niño le puede llegar a gustar jugar con muñecas más que otros juegos comunes en machos? Bueno, es como si tú me preguntaras a mí por qué a mí me gusta más el calor y por qué a mi primo le gusta más el frío. O sea, no se puede explicar así, ¿no? Es simple gusto. Pero bueno, volviendo al punto en este contexto, aparte de que el niño ve que la gran mayoría de los otros niños no les gusta jugar a lo mismo que él juega, empieza a notar que es más, además de esto, empieza a notar que es más sensible o en otras palabras, más afeminado que los otros niños, por lo que este chico empieza a sentir que nació en el cuerpo equivocado, como se suele decir comúnmente. O sea que él se siente que es una mujer. Ahora, en el caso de que una chica se sienta como un chico, es simplemente tomar lo que les acabo de decir y voltearlo, ¿vale? Pero ahora la pregunta es, si un hombre se siente como mujer y viceversa, ¿hay que respetárselo y reconocérselo? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que el género de una persona, que también se le puede llamar sexo de una persona, no se debe definir por cómo se identifica una persona o de su preferencia sexual, homosexual, heterosexual, lo que sea, lo que tenga, sino por simple sentido común.
se debe, ya que para darle una tarjeta de identidad a una mujer o un hombre tendríamos que estar seguros. A ver, me perdí un poquito. Esta lectura ya yo la tenía apuntada, discúlpenme, un segundo. Voy a parar el video. Muy bien, volviendo al tema, recuerden que esto yo ya lo tenía apuntado para leerlo en el video, ¿ok? Volviendo al tema. El sexo de una persona no se debe definir por cómo se sienta identificada una persona o de la orientación sexual que tenga, sino que por simple sentido común se debe determinar por la naturaleza sexual que tenga la persona, ya que para darle una tarjeta de identidad de una mujer a un hombre tendríamos que estar seguros de que no va a ocurrir nada parecido a lo que le ocurrió con Giovanna, una mujer trans de la provincia de Río, en Argentina, quien fue condenada por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante con niños menores de edad. Ahora, las feministas podrán decir, ah, bueno, pero han habido casos de suicidios por no reconocer a una mujer trans como mujer. Y sí, eso es cierto, pero esto es algo que se puede prevenir con un buen psicólogo, por ejemplo. Por otro lado, el trauma de una niña violada en un baño por un hombre que se siente como una mujer no es algo que se vaya a curar fácilmente con un buen psicólogo, ¿no? O pongamos en el caso donde esta trans no haga nada malo en sí, sino que simplemente entre a un baño de mujeres. ¿Ustedes de verdad piensan que una niña no se va a sentir incómoda viendo cómo un hombre vestido de mujer entra a un baño de mujeres? Mande, mamita. Estoy grabando un video, mamita. Ok, disculpen por las interrupciones, pero pues es mi vida familiar XD. En conclusión, si eres un hombre que tiene comportamientos femeninos, eso no te hace mujer, pues como la misma frase lo dice, eso te hace un hombre con comportamientos femeninos y con una confusión en su identidad. Y asimismo con las mujeres que se sienten identificadas como hombres. O sea que la ideología de género no tiene ningún tipo de sentido. Y es mucho peor cuando se la quieren inculcar a niños que ni siquiera pueden entender esto de qué significa la ideología de género. Gracias a todos.